En algún momento iniciamos nosotros nuestra vida espiritual. Como cuando nacimos, venimos a este mundo, nuestra madre dio a luz y nació un pequeño niño, ¿verdad? O pequeña niña en un lugar, y que ahora las actas hasta están mal porque no dice el nombre de la ciudad, nada más dice en esta ciudad y hay que corregir. Y así como empezamos una vida física, también empezamos nuestra vida espiritual. Algunos muy niños, algunos nacieron en cuna cristiana, otros vinieron en la adolescencia, en la juventud, ya siendo adultos, pero hubo un principio en el cual comenzamos a caminar en la presencia del Señor. ¿Y recuerdan cómo fueron esos primeros días cuando querías leer toda la Biblia en un solo día? Cuando se acababa la luz del sol y no querías ni pararte a prender el foco porque tú querías seguir leyendo de las Escrituras, querías seguir conociendo a Jesús en los evangelios, que era lo que decía ese hombre que llamaban Pablo y no sabías quién era, y te ibas a Primera de Corintios y pensaste que era un equipo de fútbol del Brasil, pero era Corintias, ¿verdad? Y Primera de Corintios y Segunda de Corintios, que era nombre de una ciudad, y también de Efesios y Colosenses, Colosas, y empezaste a darte cuenta que algunos epístolas tenían el nombre, ¿verdad?, de esas ciudades. Y empezaste con mucha emoción, pero te diste cuenta que al pasar de los meses, de los años, empezaste a ser observador dentro de la iglesia o algunas personas, y te empezaste a decepcionar y empezaste a pensar, no, pues es que yo pensé que era diferente, pero ya me di cuenta que es igual, todos son iguales, y empiezan dudas, ¿verdad? Y dices, ok, estoy de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, sé que hay un Dios muy grande, muy poderoso, que es bueno, misericordioso, que es celoso, que donde quiera está, pero ¿quién creó a ese Dios? Y empiezan las dudas. Y tu fe, lo que vamos a ver en esta mañana, mi fe se empieza a desvanecer. Mi fe se empieza a quebrar. Y llega un momento y que muchos de los que empezaron contigo ya no están, y tiene años que no sabes de ellos. Otros se fueron a vivir a otro lugar y te enteraste por el Face que falleció y, era cristiano, era cristiana, ya, wow, y tantos años, no sabía yo. Y empiezas a encontrar a tus compañeros de primaria, ¿verdad?, de secundaria, y a los que iban contigo a la escuela dominical, en parvulitos, ¿verdad? Y los de los grupos de jóvenes, y te das cuenta que unos ya van hasta en el cuarto matrimonio, otros están enfermos, solos, abandonados por la esposa y por los hijos, otros sumidos en vicios, etcétera, etcétera, porque hubo un momento en que su fe se desvaneció. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y lo vamos a ver basados en este capítulo 6 del libro de los Jueces. Y vamos con el primer punto que tenemos que entender, hermanos, que Dios no es el que se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios y somos culpables de nuestras desgracias. Somos culpables de estar viviendo como estamos viviendo. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Jueces, están ahí, espero que ya lo tengan. Dice así, los hijos de Israel, esos hijos de Israel dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 largos años. Primeramente vemos que hacer lo malo, así como lo hizo el pueblo de Israel, hacer lo malo aquí aparece como un sustantivo, y quiere decir que cuando se hace algo malo es que no obedecimos a la palabra de Dios, no estamos haciendo su voluntad, o no estamos viviendo en los diseños o en el plan que Dios ha tenido. Es cuando la Biblia nos ha prevenido, porque es preventiva, de algunas cosas que no tenemos que hacer, y tal parece que se nos dice, ve y hazlo.
Y eso lo llama aquí como esa maldad. Y vamos a ver cuál fue esa maldad, te la voy a adelantar, es idolatría. Dejaron al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que los sustentó por 40 años en el desierto, y se hicieron ídolos. Tenían dos grandes ídolos, que era Baal, que significa Señor, el Dios de la lluvia, y tenían a Acera, la diosa de la fertilidad. Y le ofrecían adoración a esos dioses. Y Dios les había dicho mucho tiempo antes con Moisés: no te harás imagen de ninguna semejanza y no me vas a comparar a ningún Dios, mucho menos a dioses hechos por manos de hombres, de piedra, de madera, de metal. Y fue lo que estaba haciendo el pueblo. Y la Escritura dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. Y cuando hacemos algo malo, ¿ante quién lo hacemos? Hijos ante nuestros papás, papás ante nuestros hijos, sobrinos ante nuestros tíos, tíos ante sus sobrinos. Dice la Escritura que cuando se hace lo malo, dice que se hace lo malo ante los ojos del Señor, porque la vista del Señor, porque la mirada del Señor está puesta sobre toda su creación. Y Dios sabe perfectamente todo lo que hacemos, todo lo que pensamos o todo lo que estás planeando hacer. Y cuando hacemos algo fuera de su voluntad o fuera de su diseño, estamos haciendo lo malo delante de Él. Pero dice la segunda parte del versículo: y Jehová los entregó en manos de ¿quién? De los madianitas. ¿Qué significa que el Señor entregó? Cuando uno persiste en hacer algo malo, cuando uno persiste en pecar, Dios te deja que lo sigas haciendo. Eso es entregar. No es que Él te toma y te dice: órale pues, hazlo. Te deja. ¿Quieres vivir a tu manera? Está bien. Yo respeto que vivas a tu manera. Y eso se le llama la voluntad permisiva de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero Él, cuando se da cuenta que nosotros nos empeñamos en vivir como nosotros queremos, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a la influencia que hay en este mundo, de acuerdo a lo que otros dicen, Dios deja que sigamos viviendo de esa manera. Y esa es la manera en que Dios nos entrega y permite. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, que Dios los entregó y que Dios los entregó pasiones vergonzosas para ir hasta en contra de la propia naturaleza. No solo menciona esto el versículo 1, o la palabra del Señor, sino que el versículo 2 dice que la mano de Madián, dice, y la mano de Madián, del pueblo, dice, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué dice la siguiente diapositiva? Que cuando nosotros, hermanos, cometemos un pecado o nos alejamos de Dios o nos soltamos nosotros de la mano de Dios, hay consecuencias. Y esas consecuencias, ¿verdad? Una de ellas es que ese pecado nos está controlando o está siendo más poderoso que nosotros mismos. Que vivimos sometidos, que vivimos como esclavos ante ese pecado que estamos practicando. Se hace nuestro amo, se hace nuestro gobernador de nuestra vida y es más poderoso. Vean que dice el versículo: y el poder de Madián prevaleció o estuvo por encima del poder que tenía Israel. Número 2, dice la Escritura, y aquí es bien clara, que dice que se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Si ellos sembraban su trigo en la planicie, en el valle, más adelante la Escritura dice que cada año en tiempo de cosecha venían los madianitas y acababan con todo. Todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo el cuidado, todo ese tiempo que daban para ver crecer el trigo, cuando era tiempo de cosecha, venían ese pueblo con otros 2 pueblos más, un gran ejército numeroso, y no venían a atacarlos,
venían por sus cosechas. Y ellos se llevaban todo el fruto del trigo. Todo lo que era para comer se lo llevaban. Y el pueblo, que era más débil, solamente estaba viendo cómo los demás cosechaban, porque trabajaban para que otros se beneficiaran. Y eso hizo que se fueran a las montañas, a los montes, a vivir a las cuevas. Te está diciendo algo esto. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Se fueron ¿a qué? A esconder, porque esa es una consecuencia otra vez de cuando estamos practicando, viviendo en un pecado. Queremos escondernos, por eso se hace de noche, por eso te vas a otra ciudad, por eso te vas a otro lugar, porque no quieres que los hermanos, que la iglesia te vea, pero acuérdate que la mirada de Dios está puesta sobre todos nosotros. Y la primera reacción es que no se sepa. No, en lo escondidito. No lo vayas a decir. El pecado trae en sí castigo y el pecado te aísla, hace que te vayas a lugares escondidos. Pero también dice que había pobreza. Había pobreza. Y sobre todo una pobreza espiritual. Cuando ya no tienes ganas de venir a la reunión, cuando ya no tienes ganas tú allí en tu casa, el lugar que destinabas para leer la palabra de Dios, ya no tomas la Biblia. Ya no ves predicaciones en el YouTube. Ya no tomas el libro cristiano que estabas leyendo. Ya no te quieres ir a tomar el café con los hermanos que acostumbrabas o a desayunar. Ya no los quieres visitar. Ya los empiezas a rechazar. Porque es una de las consecuencias de nuestros pecados. Y esto es lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel y esto es lo que nos sucede a nosotros. Porque el pecado es más poderoso que nosotros. Y estas son las consecuencias. Vamos a leer el versículo 3, que es lo que nos dice. El versículo 3. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel. Y no solamente era que les afectaba en la agricultura, sino también en su ganado. Dice que no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Los asnos no se los comían, pero los asnos eran el transporte de carga. No se quedaron sin trabajo los asnos, pero aún se los llevaron porque siempre fue una bestia de carga. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver las causas. ¿Por qué se estaban viviendo esas consecuencias? Por el pecado, sí, pero hay unas causas. ¿Y cuál fue esa causa por la cual el pueblo de Israel vivía oprimido? Dice la Escritura que porque no, ¿qué? Obedecieron. Vamos al versículo 10 y dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios empieza a tratar con nosotros. Acuérdense, iglesia, acuérdese que el que es hijo de Dios, Dios no lo va a abandonar. El que es hijo de Dios, Dios no lo deja. Tarde que temprano Dios va a aplicar lo que ya vimos, que es disciplina, y lo va a traer. Tarde que temprano, así pase 1 año, 2 años, o sean semanas, o sean meses, sean 10, 15, 20 años, regresa. Porque el que no regresa, dice la Escritura, no lo digo yo, que nunca fue hijo de Dios. Así que tarde que temprano que regresa. Pero para empezar el camino a la restauración, es que Dios confronta
nuestra desobediencia. Dios nos hace entender qué es lo que hemos hecho mal, por qué vivimos bajo la desgracia, por qué nuestra fe se ha desvanecido. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. Y es lo que dice la Escritura. La causa de mis males es mi desobediencia, así es que yo soy el culpable. El segundo punto, ve, Dios oye y entra en acción. Cuando yo veo mi desobediencia, en qué he fallado, voy camino a la restauración. Pero Dios es el que empieza a actuar. Por eso el versículo 11 del capítulo 6 dice lo siguiente: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Número 1 en este punto, o inciso A. Dios ya trató, ya dijo que la desobediencia era la causa de esas consecuencias o de ese mal. Pero también Dios conoce las condiciones de nuestra vida y las condiciones en las que está viviendo nuestra familia. Ahora, aquí en el versículo 11, Gedeón dice que estaba sacudiendo en un lugar que no era el adecuado para majar, para golpear el trigo, por dos causas probables. Una, por miedo de los madianitas, que no le robaran su cosecha. Y número 2, el lagar es tan pequeño que era tan poco trigo que tenía que majar, que lo bien lo pudo hacer en el lagar. Entonces nos muestra dos cosas: miedo y pobreza, miedo y estrechez. Y otra vez, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, la Escritura nos dice que tuvieron miedo. Y no es cierto que nosotros cuando andamos en desobediencia, nos da miedo que nos descubran. No tenemos que ocultarnos. ¿Por qué? Porque produce vergüenza. Porque es vergonzoso que nos descubran que no estamos viviendo correctamente. Y eso no es nuevo. Pasó en el Edén y nos pasa a nosotros. Y Dios sabe las condiciones no adecuadas en las que empezamos a vivir. Y Él está consciente de todo eso. Versículo 13 dice lo siguiente: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, porque la presencia de Dios nunca nos abandona, hermanos. Y acuérdense, aunque vengamos a orar aquí y Señor, pedimos que tu presencia esté, es que Él es omnipresente y Él donde quiera está. Y está en nosotros y está con nosotros las 24 horas. Siempre, siempre. Tal vez querramos decir: Señor, manifiesta tu presencia en medio de nosotros. Pero Dios nunca nos abandona, hermanos, jamás. Y aunque estemos en vida de desobediencia, Dios está pendiente. ¿Se acuerdan de la ilustración del hijo pródigo? Que andaba haciendo sus cosas y el padre siempre venía y no estaba a la ventana, porque tarde que temprano iba a ver que su hijo regresaría. Y él estuvo pendiente todo el tiempo, siempre estuvo pendiente del regreso de su hijo. Así es que Dios conoce perfectamente nuestras condiciones en las que vivimos, pero también escucha nuestras preguntas. Le interesan nuestras dudas. Le interesa todo lo que hay en nuestro corazón por las circunstancias que nosotros observamos y por todos los desánimos que hayamos vivido. No importa qué le preguntes o cuál sea tu pregunta o cuál sea tu duda, puedes llevársela a Él siempre y cuando lo hagas con respeto. Porque Él es soberano y Él es Dios. Pero si vienes con los puños reprochándole, no creo que tengas una respuesta
agradable, porque también Él es celoso y también Él es un Dios de ira. Pero amablemente podemos venir y exponerle nuestras dudas y nuestras preguntas. Oh Dios, y como Él lo dijo, Gedeón dijo: Señor, tú dices que estás con nosotros, pero yo no veo que tu presencia esté entre nosotros, porque cada año los madianitas vienen y se llevan nuestras cosechas. ¿Y qué vamos a dar de comer a nuestros hijos? Varones, ¿qué iban a cosechar para llevar de comer a la familia, a la esposa, a los que tenían varios hijos y varios nietos ya? ¿Cómo te atreves a decir, Dios, que estás con nosotros, que no nos abandonas, cuando vemos que cada año se llevan nuestras cosechas? Y tú puedes tener otro tipo de dudas tal vez, pero Él está dispuesto a escuchar todas nuestras preguntas. Y además, Dios conoce todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades. Porque aunque este hombre Gedeón tenía miedo y estaba en escasez, aunque se ve por lo que nos dice la historia bíblica que era un hombre rico o que tenía un papá rico, pero estaban en escasez, los negocios no iban bien por la inseguridad en la que vivían. Y Dios conoció a ese hombre que estaba en escasez y que tenía miedo. Y no solamente eso, sino que cuando Dios le dijo: tú vas a libertar al pueblo de Israel, Él dijo: pero si yo soy el más pequeño, pero si yo soy el menos preparado, mis hermanos estudiaron una licenciatura, mis hermanos tienen una maestría, mis hermanos son educados, pero yo soy el último y soy un simple campesino. Y mírame aquí, temeroso, con miedo, esperando nada más la hora en la cual vienen los madianitas y se llevan mis costales de trigo. Pero Dios sabía que era un hombre valiente y esforzado, aun cuando fuera el más pequeño o el menos preparado. ¿Saben por qué? Porque Dios ve nuestro corazón, no ve el exterior de nosotros, sino que ve gente que esté dispuesta y sobre todo dispuesta para obedecerle. Bien, sigamos adelante. Primer punto, vimos entonces que nosotros somos culpables de nuestra desgracia por nuestra desobediencia. Segundo punto, Dios está dispuesto a escucharnos y actuar en nosotros siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a obedecerle. Ahora, tercer punto, Dios quiere que viva en su presencia. Dios quiere que tenga una relación personal con Él, porque solo en Dios, amados hermanos y hermanas, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y no me canso de decir esto, no, Dios no solamente desea lo mejor para nosotros, sino que Él tiene la capacidad y la riqueza para darte esa mejor vida. Y no solo eso, sino que Él es también tan poderoso para que pueda darte una mejor vida en Él. Y eso es lo que Dios quiere. Dios promete ser nuestro compañero. Dios promete ser nuestro amigo. Dios nos ha hecho nuestro hijo. Y eso es lo que Dios le dijo a Gedeón. Gedeón, mi presencia siempre va a estar contigo. Y eso se lo dice en el versículo 16. Dice así: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. A donde tú vayas yo voy a ir contigo. Cuando tú duermas yo te voy a cuidar. Cuando salgas a la cosecha yo voy a estar contigo. Porque saben una cosa tremenda, hermanos, ellos ya estaban en la tierra prometida. Y después de la Pascua, que la tenían que celebrar cada año, después de la Pascua al otro día traían las espigas de los primeros granos. Y sabes, no lo estaban haciendo. No traían de las espigas para la fiesta de las primicias. Primera razón es porque su adoración era para otros dioses.
para Baal y Acera. Y habían desobedecido y estaban viviendo en desobediencia. Y la otra, por el temor y por la escasez de la cosecha. Pero Dios en el versículo 16 le dice otra vez, lo repito, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y le promete esto, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Si nosotros leemos la historia, capítulo 7 y capítulo 8, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios pudo hacer a través de este hombre. Pero Dios de antemano le estaba garantizando que su presencia iría con él, como te la promete a ti, me la promete a mí. Y Dios comprende también mi falta de fe. ¿Por qué? Porque Gedeón pidió señal de que si realmente Dios estaría con él. Rápidamente, cuando el ángel de Jehová vino, él fue y preparó carne, preparó pan, ¿verdad? Y la trajo en sacrificio para él. Y lo tremendo, hermanos, es que cuando trajo el sacrificio, dice el versículo 21, que cuando Gedeón ofreció la carne, los panes sin levadura, dice que el ángel de Jehová con su vara que traía, tocó la carne y ¿saben qué pasó? Salió fuego de la peña y consumió la ofrenda, porque le aceptó su ofrenda a Gedeón. Y él le puso a ese altar Jehová Shalom. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos en paz con Él. Él no quiere ser nuestro enemigo. Él no quiere estar en guerra con nosotros. Él no busca la enemistad contigo. Busca que seas su amigo. Busca que vivamos como padre e hijo. Busca que vivamos en una comunión. Y la comunión es con el Padre verdaderamente y con su Hijo, lo escribió Juan. Y de eso habla, de que Dios quiere la paz conmigo. Dios no quiere estar disgustado conmigo. Dios no quiere que tú vivas lejos de Él. No quiere que estés viviendo tu vida a tus propias expensas, sino que Él extiende sus brazos para traerte en su misericordia y para ayudarte a levantarte. Y dejes esa vida de vergüenza, esa vida de miedo, esa vida de escasez espiritual, y dejes esa fe quebrantada, y vengas a Él y te fortalezcas en el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida de victoria en Él. Y eso es lo que desea el Señor, que vivamos en su presencia. Y por último, cuarto punto, Dios quiere hijos que le obedezcan. En el versículo 25 podemos ver la escritura que dice lo siguiente. Miren, una vez que ofreció la ofrenda y que fue consumida, mira lo que dice el versículo 25. Es interesante, hermanos. Aconteció, que dice, que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Su padre tenía un lugar dentro del terreno que tenía y ahí tenía el altar de esos dioses. Hermanos, es impresionante y les voy a decir por qué. Si tú has pasado la caseta de aquí que está en Esperanza para empezar a bajar las cumbres hacia Maltrata y tú volteas a la derecha, te vas a dar cuenta de todo el sistema eólico que hay para generar energía, pero vas a ver ahí un ídolo enorme. No sé quién es, no lo conozco, pero es tan enorme que me dan ganas de ir a hacer una excursión para ir a ver
nada más y observar y calcular cuánto tiempo se llevaron en hacerlo, cómo llevaron todo el material ahí y qué altura tiene, porque es impresionante. Por favor, cuando bajes por ahí, ve a la derecha. Y es impresionante, impresionante. Pero es tan impresionante tener, o lo más impresionante, después de tener un Dios, el que describimos en medio de la alabanza hoy, y es tan impresionante que abandonemos a ese Dios y nos construyamos un ídolo súper grande. Y eso es el desafío, hermanos. Viene una pregunta: si Dios quiere que viva una desobediencia, ¿cuándo comienzo mi nueva vida? Y la respuesta es hoy, porque esa misma noche Gedeón tomó 10 de sus criados y fue a derribar la estatua de Baal y de Acera. ¿Y por qué fue en la noche? Y esto, hermanos, me transporta a mi juventud, me acuerdo de muchos hermanos jóvenes, porque tuve la fortuna desde muy joven conocer las Escrituras y conocer al Señor. Y sobre todo, hermanos, ustedes que están aquí, que desde pequeñitos vinieron a la escuela dominical, que aceptaron a Cristo o que tuvieron un encuentro personal con el Señor a los 10, a los 9, a los 11 años, fueron adolescentes y se dieron cuenta de otras cosas, que estuvimos a punto de abandonar la fe. Yo quería estudiar filosofía y letras, hermano. Fui a la universidad, a la UAP, y estaba yo ya en el Carolino, pero algo vino a mi corazón y me dijo: no entres ahí. En esos momentos platiqué con alguien y me dijeron: vas a terminar siendo ateo, ¿qué vas a hacer ahí? Pero es que a mí me gustan las raíces grecolatinas, yo quiero estudiar filosofía y letras. Y en cualquier momento de nuestra vida, hermanos, vamos a ser tentados o vamos a ser orillados a que nuestra fe se desvanezca. Pero cuando el Señor nos llame, hermanos, el momento de empezar nuestra vida nueva en Dios o nuestra restauración es hoy. Porque esa noche, hermanos, fue y derribó. Y a lo que voy, hermanos, que les estoy diciendo que regresé a mi juventud. ¿Saben qué fue lo que pasó? Si ustedes siguen leyendo la historia más adelante, versículo 30, a lo mejor, bueno, sí, estoy bien. Versículo 29 y 30, dice de la siguiente manera: se dijeron unos a otros, ¿quiénes? Los vecinos, los ciudadanos de Gedeón, los del pueblo, se dijeron unos a otros, versículo 29 estoy: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién derribó a Baal? ¿Quién hizo pedazos la imagen de Acera? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, fue Gedeón el hijo de Joás, él lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, versículo 30, saca a tu hijo. ¿Se acuerdan de cuando a Lot le decían que querían que sacara a sus hijas? Le dicen, saca a tu hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Tomás Palacios, ¿para qué? Para que muera. ¿Por qué tenía que morir ese hombre? Porque había derrumbado, porque había obedecido a Dios, quería empezar una vida de obediencia. Hermanos, ¿no es cierto que cuando más quieres leer la Biblia, cuando más quieres congregarte, cuando más quieres buscar la voluntad de Dios, no hay opresión? ¿No hay enemistad? ¿No los primeros que están más cerca de ti te empiezan a poner piedras? ¿Cómo recuerdo? Por eso les digo que esto me hace regresar a mi juventud. Me acuerdo que algunos hermanos jóvenes conmigo de aquel entonces, y les estoy hablando de hace 40 años, 45 años, íbamos a los campamentos, hermanos.
Y vivíamos toda una semana cantando himnos, conferencias en la mañana, conferencias en la tarde, la fogata en la noche, y palabra, y cantos y oración, y nuestros devocionales. Y tú venías y querías que todos los días de la semana fueran domingos para estarle cantando al Señor. Y leer la palabra de Dios y compartirle a los demás y a todos los que habían desanimados. Órale, hermano, vamos para adelante. Y muchos, ¿y estos bichos raros qué les pasó? ¿Y saben lo que decían los adultos? Ya se les pasará. Ah, 3 días, 4 días y vuelven a lo mismo. Que siempre, hermano, que tú quieras marcar la diferencia, cuando tú quieras ser espiritual, cuando quieras vivir conforme a las Escrituras, no va a faltar una piedra, no va a faltar un palo y no va a faltar quien quiera destruirte. Aquí está, aquí está. Por eso, hermanos, ¿por qué una de las causas por las cuales vivimos vidas tibias? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Porque no estamos dispuestos a esforzarnos un poco más. Y como buen mexicano no estamos dispuestos a arriesgar el pellejo. No estamos dispuestos a que hablen mal de nosotros. No estamos dispuestos a exponernos a la crítica. Ay, ¿y ahora santurrón? Y es lo que le estaba pasando a Gedeón. Y el mismo pueblo, hermanos, quería matarlo. Porque decidió en esa misma noche marcar la diferencia. Ahora, viene otra pregunta. ¿Dónde comienza o cómo comienza mi nueva vida? Empieza en mí. Y empieza con mi familia. Porque su padre era el que tenía esos ídolos en sus terrenos. Cuando la gente quiso matarlo y se juntaron y le exigieron al padre, miren la respuesta del padre en el versículo 31 y léanlo conmigo, en voz alta, por favor. Dice así, versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. Joás es el padre de Gedeón, ¿sí? Ok. Y pregunta, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? No los oigo. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Sin duda, Elías conocía esta historia, hermanos. El padre salió, no lo reprendió y le dijo a la gente, ¿ustedes van a pelear por Baal? ¿Están dispuestos a dar la vida por acera por Baal? Si Baal es un Dios, que se defienda solo. Y como dicen en mi pueblo, se quedaron chatos. Y sí, hermanos, sí, si los ídolos, si lo que perseguimos es más poderoso que Dios, que se defienda solo. Pero Gedeón estuvo dispuesto a obedecer a Dios, empezar hoy, el mismo día, y su casa. Las acciones, hermanos, de nuestra nueva vida, también debemos saber que serán puestas a juicio. Y es lo que estaba haciendo el pueblo. Y deseaban acabar con él. Versículo 32. Aquel día, Gedeón fue llamado, ¿cómo fue llamado? Jerobbaal. ¿Por qué? Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y vámonos a brincar al 34, hermanos. ¿Qué dice el 34? A ver, ustedes solitos. ¿Qué dice el 34?
Ahora, 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, el shofar, los abiezerritas se reunieron con él. A ese hombre miedoso, pero que era fuerte, estuvo ya dispuesto a tocar la trompeta con el sonido de guerra para que el pueblo se congregara, porque ya estaba dispuesto a salir a pelear. ¿Y saben por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él, y porque Dios le había demostrado que a donde fuera él, Dios iba a ir con él e iba a salir victorioso. No se pierdan la segunda parte el 20 de septiembre, 10:30 de la mañana, domingo, en este lugar. Acuérdense, hermanos, muchas de nuestras desgracias son porque nosotros las causamos. ¿Por qué? Por desobediencia. Las consecuencias, acuérdate, cuando procures esconderte y cuando procures estar a la defensiva por justificar lo que tú haces, cuidado. Cuando tengas que irte a lugares apartados, donde no quieres que te vean, donde no quieres que te conozcan, cuidado, porque son síntomas de la desobediencia. Y cuando sientas que te va a dar mucha vergüenza que se enteren de lo que estás haciendo, cuidado, porque es lo que le pasó a Adán y Eva, y porque es lo que nos sucede, hermanos, cuando nuestra fe se ve amenazada, se ve desvanecida en nosotros. Hermanos, no os hagáis, dice la Escritura. Los que tenemos 30, 40 años de cristianos hemos tenido nuestras bajas, porque todavía está la presencia del pecado, y la ley del pecado mora en nuestro cuerpo, y hemos pecado y le hemos desobedecido a Dios, y muchos hemos venido en obediencia a Él nuevamente, porque Él nos ama y permite circunstancias en la vida para que vuelvas a casa, para que vuelvas a sus brazos, y para que estemos dispuestos a vivir una vida de obediencia. Así es que, hermano, hermana, si estás en estas consecuencias, medita, reflexiona como lo hizo el hijo pródigo. Vuelve en sí y ven al Padre por medio del Hijo. Ven, abre tus brazos y dile: Señor, confieso que he vivido lejos de ti, pero aquí estoy, Señor, y hoy quiero empezar una nueva vida. Lo que pasó, pasó, pero hoy quiero empezar. Y dame el poder y la fuerza para poder derribar a mis ídolos, para poder derribar mis ideologías, para poder luchar contra los consejos que me han dado fuera, que no me han llevado a nada bueno. Ayúdame, Señor. Y como leímos aquí en el versículo 34, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. ¿Sabes qué descubrí? Normalmente enseñamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía en ciertos hombres y se iba. Y eso yo lo aprendí con la lección de Sansón, que venía el Espíritu del Señor y ¡pum!, reventaba cuerdas. Y que venía el Espíritu del Señor. Pero hay un pasaje en la Escritura acerca de José, que el rey lo quiere poner como segundo, como gobernador, y la Escritura es bien clara que dice: porque él se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba en José. Wow. Necesito seguir investigando, porque ahí no dice que vino y se fue, dice que estaba con José. Así es que, hermanos, vengamos al Señor, que no haya falta, que no haya pecado, que no haya algo que estorbe para que podamos vivir una vida en obediencia y podamos salir adelante en nuestra vida espiritual. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor,